Eskerrik asko, arratsaldeon ya. Guernica fue precisamente creado para contar la verdad y no sé si hoy ha sido utilizado, y me decepciona la verdad, lo digo con absoluta sinceridad, para contar cuando menos parte de la verdad. A nuestro grupo no le parecería mal, y no le parece mal a priori, la vieja reivindicación de que el Guernica se ubique y sea expuesto en Guernica. De hecho, diré que la primera persona que lo propuso en este Parlamento, aunque luego tuvo un recorrido político diferente, era el entonces parlamentario y secretario general del Partido Comunista de Euskadi en 1980, Roberto Lertxundi. Pero he de decir que a nosotros no nos parece mal si se cumplen una serie de requisitos que son muy importantes. Uno de ellos ya se ha mencionado desde luego, que es el que tiene que ver con la conservación de la obra. Y otro es el que tiene que ver con el contenido, sí, político, que lo tiene de la obra y contenido político e histórico del que no podemos hacer desprender a esta obra. Yo por eso voy a hacer en nombre de mi grupo, de nuestra coalición, tres grandes consideraciones por las que no podemos apoyar esta iniciativa. Una primera técnica, una consideración técnica, una segunda consideración político-histórica y una tercera consideración que tiene que ver con los deseos del autor, que son unos deseos importantes y que tienen que ver también con el contenido político-histórico de la obra. Técnicamente, ya se ha dicho también por algún grupo, el traslado hoy en día es difícil, si no temerario. Lo dicen los técnicos de Reina Sofía, pero lo dicen la mayoría de expertos que se han pronunciado al respecto. A nosotros, como mínimo, la opinión de todos estos expertos nos merece la duda razonable. Hay que tener en cuenta que esta obra, especialmente en los años 40 y 50, tuvo más de 45 complicados movimientos, teniendo en cuenta también las dimensiones del Guernica. Pasó por sitios tan alejados como Oslo, Londres, Estocolmo, Chicago, Milán o Sao Paulo, para acabar finalmente en el MoMA de Nueva York. Ya en el último traslado que se hizo cuando llegó a Reina Sofía desde el Casón del Buen Retiro, en el año 1992, los expertos decían que nuevos movimientos podrían generar serios problemas a un cuadro que no está en buenas condiciones. No obstante, desde luego, desde nuestro grupo no nos cerramos a que si hubiera informes que permitiesen o que se considerasen favorables a poder moverlo, a reconsiderar la posición. Pero hay una segunda consideración que tenemos que hacer, que tiene que ver con el contenido político histórico de la obra, y voy a intentar explicarme. Compartimos con el grupo promotor, con EH Bildu, que esta obra es conocida en el mundo entero porque denuncia de viva voz la guerra y la represión de los derechos humanos. Pero esta obra, para nosotros, es mucho más que la denuncia de la guerra y la represión de los derechos humanos. No se trata solo de la denuncia de la guerra en abstracto. Si el Guernica no puede ser entendido sin la población que le dio nombre, y en esto también estamos de acuerdo, tampoco puede ser entendido sin el contexto histórico en el que es creado, puesto que la propia obra es producto directo de ese contexto. El Guernica, como ya se ha dicho también, fue un encargo del Gobierno de la República, del Gobierno del Estado, legítimo en aquel momento, a iniciativa del artista Josep Renau, el gran muralista del Partido Comunista, que en aquel momento ocupaba el cargo de director de Bellas Artes de aquel gobierno, como decía, legítimo y asediado por el golpe y por las potencias bélicas de la Alemania nazi y la Italia fascista. La iniciativa tenía como objeto que la obra que Picasso realizase se expusiera en representación de España en la Exposición Internacional de 1937 en París, como denuncia de los horrores que estaban cometiendo contra la población civil quienes, con la ayuda de potencias extranjeras, habían comenzado una agresión al gobierno democrático y contra la población en todo el conjunto del Estado. Pablo Picasso, y perdonen que lo diga, también militante de mi partido, se identificaba en el gobierno de la Segunda República y realizó por eso esta obra de gran aportación a aquel gobierno asediado. La obra fue expuesta en aquella excepcional exposición de París como denuncia de la barbaridad que se estaba cometiendo contra la democracia y la paz en el conjunto del Estado. El bombardeo de Guernica, que da lugar al nombre de la obra, fue una acción terrible que los fascistas lanzaron contra la población civil
para doblegar a la República y a las fuerzas democráticas. Bombardeos que se realizaron en diferentes ciudades en Euskadi y en el conjunto del Estado y que en el caso de Guernica tuvieron resultados especialmente devastadores. El malagueño Pablo Picasso, comprometido con su tiempo y con aquel gobierno agredido, plasmó toda la atrocidad de la guerra en una obra que colocaba el bombardeo de Guernica como estandarte de la denuncia de lo que estaba sucediendo en España. Un bombardeo que efectivamente fue negado por sus autores en aquella propaganda que se hizo en los años 30. La obra fue, por lo tanto, concebida como una denuncia de aquella agresión bélica que estaba sufriendo el pueblo en aquella guerra y que estaba siendo tergiversada por la propaganda en Europa. Por esta razón, desde nuestro grupo, esta obra, que es propiedad de la población del conjunto de todos los pueblos de España agredidos por aquel levantamiento fascista y golpista, no puede ser entendida solo como una recreación del terrible bombardeo sobre nuestra Guernica. Es eso, pero es mucho más que eso, y de ahí también su valor universal. Entendemos el valor simbólico que el Guernica de Picasso tiene para todas las ciudadanas vascas y en especial para la ciudadanía de Guernica. Y también le reconocemos su valor universal como denuncia de las atrocidades de las guerras y las vulneraciones de los derechos humanos. Pero el Guernica es una creación artística surgida de la necesidad de denunciar y dar a conocer al mundo lo que pasaba en aquella guerra, lo cual sigue siendo necesario en un Estado donde las víctimas de aquel levantamiento siguen enterradas en cunetas y en fosas comunes por toda la geografía. Y, por lo tanto, la obra podía estar perfectamente expuesta en Guernica. Claro que sí, desde luego que sí. Pero lo importante, en nuestra opinión, no es tanto el dónde, sino el cómo, puesto fundamental es que la obra y su historia sea conocida y entendida, y sobre todo que siga cumpliendo aquella función que tenía en 1937, denunciar la bárbara agresión que se emprendió contra los pueblos para derribar un gobierno democrático, violando para ello los derechos humanos más elementales, como en el caso terrible del bombardeo a Guernica. Una tercera consideración, si me da tiempo, tiene que ver con la voluntad del autor de la obra. Ayer o antes de ayer podíamos leer en la prensa que la voluntad de Picasso era que la obra volviese a España cuando llegase la democracia y las libertades. Esto es cierto, pero no es completo, puesto que la intención del autor era que el lienzo formara parte de la memoria visual de la guerra civil y que no la quería en cualquier España. Es conocido el celo del autor con este tema. Es conocido el episodio que protagonizara Carrero Blanco, ese sobre el que ya no se pueden hacer chistes, en 1968. De aquel episodio, aquellas palabras de Picasso: el Guernica solamente volverá a España con la República. Lamentablemente, no ha llegado la República para el Guernica, aunque en mi opinión personal es solo cuestión de tiempo. Pero tenemos que decir que la voluntad del autor, aunque no sea lo más importante, sí es importante por ese concepto de dónde tiene que estar el Guernica vinculado a aquel pabellón que tenía unos objetivos concretos. Y hay que decir que el Reina Sofía está haciendo también un excelente trabajo en ese sentido. Pueden ustedes ver cuando entran la escultura que hay a la entrada en homenaje a la República, que marca perfectamente esta cuestión. Estas son las consideraciones generales por las que nuestro grupo considera que no podemos apoyar esta iniciativa, partiendo de la afirmación que hice al principio de que no nos oponemos a que el Guernica pudiera estar en Guernica, pero no se dan las condiciones para que esto pueda ser así, y lo decimos con todo el corazón. Para nosotros, desde luego, esto es lo más alejado que pueda ser entre un debate entre España y Euskadi, lo más alejado, porque para nosotros sí que el cuadro tiene un contenido político importante, la denuncia de la guerra y, como decía, no en sentido abstracto. Por eso creemos que debemos ser cuidadosos para garantizar la mejor conservación de la obra, tanto la conservación física como la conservación del mensaje o conservación intelectual de la obra. Dos cosas, sin embargo, sí creemos que podían ser modificadas en cuanto al continente de la obra. Una es el Estado, al que ya me he referido, podía estar en una república como quería Picasso, que quería que estuviese en aquella Madrid, capital de la República y símbolo de la Europa antifascista en los años 30.
Y también esa gran pinacoteca en la que se sitúa, en vez de llevar el nombre de una señora griega que no ha hecho nada por la cultura, podía llevar el nombre, por ejemplo, del Museo Público de Arte Contemporáneo Pablo Picasso o Josep Renau. Eskerrik asko.